Bienvenidos a un nuevo episodio de Rara Vez, esta vez en un nuevo formato y en una nueva temporada. El día de hoy estaremos hablando sobre, rara vez hablamos de perreo, y estoy aquí con la profesora Luisa Fernanda Espinal. Yo soy Gabriela Algarín, hago parte del equipo de psicólogas de Plural y pues el día de hoy estaremos hablando un poquito sobre el perreo y todo eso, pero primero, profe, cuéntanos quién eres. Yo soy Luisa Fernanda Espinal. Tú me dices profe porque te di clase en algún momento, eh, pero sí soy conocida por algunas personas como doctora Perreo por haber hecho una tesis doctoral sobre el perreo en Medellín. Y ya, no sé qué más cuento. Ok, gracias. Muy interesante que digas esto de la doctora Perreo porque es algo como que va evolucionando, ¿cierto? Además de que el doctora da a pensar muchas cosas, ¿cierto? Además pues de la tesis doctoral y el tema pues también de ser docente, ¿cierto? Eh, ¿Tú cómo llegaste a decir como que mi doctorado, el tema de mi doctorado va a ser el perreo y a partir de esto pues como la identificación con el doctora Perreo también que dices y todo? Cuéntanos un poquito sobre eso. Para elegir mi tema de tesis doctoral, pues fue un camino quizás extenso, pero yo venía de pues yo estudié, cuando estudié psicología y cuando decidí hacer la maestría en psicología social, mi énfasis de investigación eran principalmente las violencias basadas en género y en ese momento pues trabajaba mucho con la problemática y luego pues como que cada vez me fui metiendo un poco más de lleno a la docencia y priorizando también la psicoterapia, pero cuando yo dije quiero como hacer un doctorado, sabía, porque muchas personas a mi alrededor me lo decían, que era una experiencia muy exigente, que tendía en ocasiones a poner a las personas a sufrir mucho mentalmente, socialmente, Ujú. porque aísla un poco, porque es muy exigente. Entonces yo como que decidí investigar algo que me apasionara y que a mí como que me alegrara la vida. Entonces yo me hice la pregunta de a mí qué me apasiona, qué me ha alegrado, qué me da emoción cuando estoy como bajita de ánimo, y mi respuesta fue el reggaetón. Primero fue pues como el reggaetón, y así pues entré al doctorado con una propuesta de investigar el reggaetón, pero luego pues encontrando que ha dicho hasta ahora la academia sobre el reggaetón, me encontré con que había un gran vacío del conocimiento sobre el perreo y en investigaciones empíricas. Entonces me fui enfocando en el perreo y ya la chapa pues de doctora Perreo me la puso una amiga una vez que me dijo así, ay, usted es como la doctora Perreo. A mí me pareció súper sonoro y terminé pues creando la cuenta para divulgar cositas de la tesis que Claro, se llama así. total. Ay, qué chévere. A mí también como que me genera una cuestión, obviamente pues cuando leí tu tesis y todo eso, y lo que estás diciendo pues como del reggaetón, pues yo también tengo un enfoque de género y es una cuestión que una muchas veces se pregunta como que las letras del reggaetón muchas veces tienden a ser un poco misóginas, hipersexualizantes, entre otras cosas. Entonces como que cómo hiciste ese frente como a esa dualidad o cómo es tu perspectiva frente a esas cosas, qué te has encontrado. Esa contradicción yo pues como como se me olvidó la palabra, pero bueno, yo he sido muy apasionada por el reggaetón pues desde que lo conocí, desde el 2002 prácticamente escucho reggaetón Yo, de mi manera edad. continua, desde tu edad, desde tu nacimiento. Y pues como que desde también muy temprana yo he estado dentro de los movimientos sociales de mujeres y yo sentía esa contradicción, ¿cierto? Como aquí hay algo que a mí me convoca, me apasiona, me alegra la vida, pero a su vez hay ciertas letras y gran parte de las canciones del reggaetón hablan sobre violencias y denigran a las mujeres y las representan como ornamento o como objeto sexual, y eso me producía pues como una contradicción, pero investigándolo fui entendiendo un poco por qué se da esa contradicción y a su vez un poco cómo, no cómo superarla, sino cómo entender cómo surge y cómo pues es un problema, pero aspirar a solamente escuchar lo que refleje mis ideales
pues es un poco alejarse en términos generales de la música y del arte en términos generales. Entonces no, pues fui encontrando como un poco por qué se da esa contradicción, pero también habitándola sin tanto conflicto. Ujú. Además, eso me hace pensar en algo, y es que si bien, por ejemplo, en las letras del reggaetón es esto que tú dices, que está como la mujer representada en muchos momentos como objeto, de pronto no en todo, pero sí, y uno va como al perreo como tal, y por ejemplo, uno va a una discoteca y quien tiene un rol activo principalmente es la mujer, ¿cierto? Quien lidera pues como el baile, entre otras cosas, entonces como que puede llegar a ser también un poco contradictorio, ¿no? Porque pues cuando uno habla de un objeto es como algo pasivo, algo que está ahí como para ser deseado, admirado, lo que sea, pero entonces en la realidad de las discotecas pasa otra cosa, ¿cierto? Ujú. Tú, en tu experiencia pues como de visitar las discotecas para hacer todo el estudio que hiciste, ¿qué pudiste encontrar? ¿Qué viste interesante? Ujú. Exacto, Gaby, lo que tú describes fue una de las cosas que me encontré, y es una cosa es lo que reflejan las letras de las canciones del reggaetón, que tienden a ser hipermasculinas, donde hay principalmente pues una representación masculina en la producción, en los intérpretes, o sea, casi que es una industria mayoritariamente masculina, pero en contraposición el perreo es una experiencia, podríamos decir, hiperfeminizada, en el sentido de que el atributo y el saber que más se valora es el erotismo, ¿cierto? Que yo entendí pues en mi tesis doctoral el erotismo a partir de varias autoras, pero una muy importante que es una afrofeminista que se llamó Audre Lorde, y ella menciona el erotismo como un saber que permite hacer comunidad, pues como que, sí, como que hace comunidad, y a su vez que muestra o nos conecta con el placer de vivir y conectar a otros también con el placer de estar vivos en comunidad. Entonces el erotismo en el perreo es, yo digo pues en mi tesis doctoral, que es un saber hiperfeminizado, porque las mujeres son quienes principalmente lo ostentan dentro del perreo y son quienes un poco dirigen la experiencia placentera del baile, quienes definen cómo es la proximidad, cómo se da un poco la modalidad del baile. Entonces es paradójicamente una experiencia hiperfemenina dentro de un género musical hipermasculino. Qué interesante esos hallazgos. A mí la verdad me genera una curiosidad, pero es como más personal. ¿Cuándo fue la primera vez que perreaste? ¿Tú te acuerdas de haber perreado y como que qué te generó esa experiencia? Pues a ver, como... qué pregunta tan interesante, nunca me habían hecho esa pregunta. Siempre me preguntan cuál es mi canción preferida, cuál es la canción preferida para perrear, pero nunca cuál fue la primera vez que perreé. Y es una pregunta difícil porque una cosa es bailar reggaetón y otra cosa es perrear. Total, sí. O sea, uno baila reggaetón, bailar reggaetón es mover el cuerpo con una canción de reggaetón, y uno lo puede hacer sola, lo puede hacer con otras personas, con amigas, pero lo que yo me encontré en mi tesis doctoral es que en Medellín, por las personas que perrean con cierta frecuencia, el perreo es una experiencia muy particular donde las personas sienten que su identidad es otra o se transforma, o sea, se sienten más capaces, más visibles, donde hay la mirada de muchas mujeres deja de estar en cómo hacer que las otras personas estén bien para priorizar cómo se sienten bien y comparten ese bienestar que es distinto. Wow. Entonces, yo pues desde muy niña he bailado reggaetón, pero yo creo que perrié no desde tan niña, sino quizás más joven, e incluso mi investigación yo creo que me ha permitido perrear mejor. Ah, wow. ¿Y cómo? ¿Por qué? Yo vi que tú hiciste pues como un estudio en varias discotecas. ¿Cómo fue como ese proceso? Pues como de, no sé, contactar a las discotecas, como, ay, ella está haciendo una investigación, qué extraño, no sé, ¿qué te pudiste encontrar ahí? ¿Unas perspectivas o...? Pues, mi metodología de investigación, yo le puse un nombre y la denominé etnoperreo, Etnoperreo. que produjo Amores y Odios, pero bueno, en la ciencia también hay
una parte de libertad y de creatividad, y yo denominé mi método etnoperreo, que digamos así muy concretamente es una etnografía participativa aplicada al baile popular urbano. Y consistía pues en varias cosas, entre ellas entrevistar DJs y empresarios de la escena del perreo, que cómo los contactaba, pues a través de personas conocidas o a través de redes sociales. Para mí las redes sociales fueron como unas grandes aliadas, por eso también terminé creando la cuenta Doctora Perreo, porque eso me agilizó mucho como evidenciar que no robaba órganos ni hacía cosas malas, sino que de verdad era una investigación, y la cuenta pues como que la hice de ese modo. Pero entrevistaba entonces DJs y empresarios de la escena, hacía etnografía, la observación participante en perreaderos de la ciudad, para un poco encontrar el patrón de las interacciones bailables que se daban dentro del perreo, o los patrones más bien, o mejor, más técnico, el orden performativo, porque uno piensa patrón y uno se imagina que es una cosa que se repite exactamente, y en realidad el concepto de orden performativo es algo que nunca se repite con exactitud, porque es espontáneo, porque no tiene una copia original, no hay una forma original, auténtica de perrear, pero sí hay una cosa que se repite con unos rasgos que uno ahí dice hay un orden performativo. Entonces hacía esas observaciones participantes y a su vez hacía grupos focales con mujeres que perrean, que combiné digamos esos tres instrumentos de investigación dentro de mi tesis, y todo así como a través de redes, de gente conocida, personas muchas mujeres se dieron cuenta que yo hacía en la investigación y me decían yo quiero participar, entonces las invitaba a grupos focales, saloneaba también en algunas universidades de la ciudad, y así pues como que fue a través de muchas formas y aliados. Por ejemplo, Perro Negro y Alejo Cardona fue un gran aliado en mi investigación, porque me facilitó bonos para que las mujeres que fueran a mis grupos focales tuvieran un bono doble para entrar a Perro Negro, que es pues una de las discotecas más caras de Provenza. Entonces eso también hizo que la gente que se comprometía a ir a mi investigación en efecto asistiera, porque es difícil, pues yo no tenía pues recursos, no estaba financiada por nadie, y Alejo pues me ayudó con eso. Súper ese apoyo. Total. A mí me genera una pregunta también, y es como que, a ver, como en la cultura, sobre todo en Medellín, pues que es como la cuna también del reggaetón, hoy en día pues es un auge muy grande, todo el mundo sabe qué es perrear, todo el mundo perrea, etcétera, pero muy pocas veces se habla de perreo, o sea, rara vez hablamos de perreo en realidad. ¿Cómo era como hacer estos grupos vocales pues como alrededor del tema de algo que realmente no se habla, solo se experimenta? Como que, ¿cómo fue de pronto la construcción o las opiniones que te encontraste? Para mí, Gaby, esa fue una de los mejores momentos de mi investigación, porque como lo dices tú, el perreo es una experiencia, es un saber corporal que uno no tiende a llevar a la reflexividad, ni que produce como unas ideas muy conscientes de cómo sucede, qué normas hay. Sin embargo, el cuerpo lo sabe y sabe leer esas normas cuando está allá y cuando ha asistido con cierta regularidad. Entonces, hacer grupos focales donde pocas, pues ninguna de las mujeres participantes de mis grupos focales describían haber hablado antes con otras personas así como sobre el perreo, sobre lo que pasa allí, sobre lo que se puede, no se puede hacer, sobre cómo se produce. Y mientras iban hablando todo el tiempo, yo y muchas de ellas tenían una experiencia de asombro, ¿cierto? Porque ellas lo decían, como yo no puedo creer que a mí nadie me haya enseñado esto y todas sepamos lo mismo, o sea, ¿de dónde putas, perdón, pero de dónde putas nosotras sacamos este saber y todas entendemos lo mismo? O sea, ¿qué? Y a mí eso me parecía hermoso, y eso fue lo que a su vez pues con las observaciones participantes que contrastábamos, pues yo les mostraba en ocasiones como unos videos o unas fotografías de esto, ¿por qué pasa? Ustedes lo han vivido así, como que me ayudaran a entender lo que yo iba observando, y ellas eran sorprendidas porque es una experiencia que se vive con el cuerpo, con mucha sabiduría, con mucha capacidad, saber y orden, digámoslo así,
pero que no hay mucha conciencia. Entonces es una experiencia como reveladora poner en palabras una cosa que estaba muy, muy sabiamente, pero asentada con mucho silencio en el cuerpo. Totalmente, en especial porque las mujeres en general tendemos como a compartir experiencias así, de lo no hablado, pero al parecer todas como que llegamos a ajustarnos de alguna manera entre nosotras ciertas normas. Me parece muy curioso eso. ¿Por qué decidiste, o cómo fue el proceso más bien de decidir hacer los grupos focales solo con mujeres? Pues bueno, como te decía ahora, cuando yo empecé mi investigación, yo elegí investigar primero, cuando me presenté al doctorado, mi propuesta de tesis doctoral era investigar mujeres intérpretes del género y un poco analizar la lírica, las canciones, cómo ellas cantaban, qué diferencia tenían sus letras de las canciones con otros intérpretes hombres, porque existen muchas investigaciones sobre los hombres que cantan reggaetón, pues que son la mayoría, pero yo quería como investigar mujeres contemporáneas, reggaetoneras contemporáneas, para hacer un poco el contraste, pero me fui encontrando con que había un gran vacío como sobre el perreo y yo dije, pues también para uno hacer como un aporte al conocimiento científico académico es ocuparse de lo que pocas personas se han ocupado y como también lo has dicho tú, pues vivimos en la denominada en la contemporaneidad como capital mundial del reggaetón o del perreo por el volumen de producción que hay de reggaetón y de perreo. Entonces yo, pues en ese proceso también como que fui decidiendo como priorizar, ¿sí?, el perreo, priorizar, y cuando decidí priorizar el perreo también me di cuenta que podía ser demasiado extenso, ¿cierto? Claro. Porque es un fenómeno que no ha sido investigado y que tiene mucha complejidad. Yo podía enfocarme en la forma en la que se promociona y se produce comercialmente el perreo, podía investigar las dinámicas de género en términos generales dentro de un perreadero, cómo se utiliza el espacio físico según el género, que hay investigaciones así, por ejemplo, en la escuela o en el espacio público. Como el uso de los baños, por ejemplo. Como el uso de los baños. O sea, hay muchas investigaciones que articulan eso. O sea, yo podía tomar muchísimos caminos para acotar la investigación, pues porque una tesis doctoral dura tiempo, pero no es infinita, ¿cierto? Uno tiene realmente poco tiempo para hacerlo, entonces yo decidí en principio profundizar con la experiencia de las mujeres, pero mi intención es seguir investigando, ¿cierto? Entonces, pues empecé por ahí, porque quizás es lo más fácil para mí en el sentido de más fácil para mí establecer confianza con las mujeres, convocarlas, ¿cierto? Y también podía interpelar mi propia experiencia, que hace parte, pues, del producto de mi tesis. Yo también me pongo ahí como persona que reflexiona sobre su propia experiencia, escribo en primera persona en mi tesis doctoral, pero mi idea es seguir pues profundizando. Entonces fue más en alguna medida como una decisión también para priorizar y poder alcanzar los objetivos del doctorado. Algo muy estratégico, muy estratégico. Genial. Luisa, cuéntanos un poquito, en redes sociales has seguido activa, como que ahora qué va a pasar, ya que ya pues obtuviste como el título del doctorado, dijiste que quieres seguir investigando, como qué se viene para ti o qué estás pensando. Que se viene un cosito. Pues bueno, mi tesis ya está abierta, las personas pues la pueden buscar en el repositorio de AFIT y la pueden leer, pero una tesis doctoral, hace poco pues leí un libro que yo pensaba pues que iba a ser aburrido, pero en realidad me pareció wow, que se llama Cómo convertir tu tesis en un libro. O sea, uno dice, fue de título, ¿cierto? Como no llama la atención, pero me pareció brutal porque escribe muy bien cómo es el producto de una tesis doctoral en términos literarios, ¿cierto? Como qué género literario es una tesis doctoral. Y esta persona, que me olvidó cómo se llama el autor de ese libro, dice que una tesis doctoral se escribe como un poco, es un texto como paranoico en el sentido de que uno todo el tiempo escribe defendiéndose, porque la posición de un estudiante de doctorado es adelantarse, ¿cierto? O responder a críticas, interpelaciones que hacen de lo que tú vas encontrando, de la teoría que utilizaste, de si el método es pertinente o no.
Entonces es un texto hiper paranoico en el sentido de que uno todo lo está justificando, todo lo defiende, todo lo justifica, porque ese es el sentido también de una formación doctoral y es un poco que uno entre en un ecosistema de evaluación y la ciencia hoy, por lo menos en teoría, se produce colectivamente, ¿cierto? Nos revisamos entre pares, todo lo que tú produces se supone es leído, evaluado por otras personas y eso en cierta medida es lo que se supone es la promesa del rigor, una de las cosas que promete rigor. Entonces es un texto muy maluco para leer, entonces uno, pues volviendo, qué vuelta tan larga frente a qué se viene, mi sueño es seguir, pues volver mi tesis doctoral en un libro que no sea defensivo, sino que sea más narrativo, más de la experiencia de yo que me encontré, de cuál es la riqueza que yo vi en el perreo, permitirme cosas que dentro de la tesis no cabían porque había que hiperjustificar y un poco demostrar que las cosas todas un poco como que encajan y lo que no encaja justificar. Aquí tengo mucho más libertad pues para escribir más en mi tono, en mi forma, en priorizar la información que yo desee, por deseo, poner ahí en mi libro. Entonces eso es uno de los propósitos que tengo. Otro es seguir pues divulgando, participar en congresos, voy a cumplir mi gran sueño como investigadora del perreo y es ir a la Universidad de Puerto Rico a presentar mi investigación, ¿cierto? Lo mejor, gracias a una profe que es genial de la Universidad de Puerto Rico, la profe Beli, ella prácticamente me cumplió este sueño, me hizo la invitación. Increíble. Entonces voy este año y así, y quiero pues también seguir investigando, pero con tiempo porque también la tesis me dejó como muy saturada, además como el revuelo que produjo que yo no me lo esperaba, tan teso. Sí. Entonces sí, vamos a ver. Ok, bueno, ya como la última preguntita para cerrar, ¿cómo podemos seguir hablando de perreo? O sea, ¿tú qué le dirías, por ejemplo, a nuestra audiencia para que sigamos hablando de perreo y cómo poner en palabras aquello que solamente hasta ahora hemos ido experimentando? Me encanta. En un grupo vocal que yo realicé, en uno específicamente, las mujeres decidieron hacer un grupo en WhatsApp donde siguieran hablando y se invitaran a perrear y construyeran como formas entre ellas para un poco proponer innovaciones dentro de la experiencia del perreo. Eso me pareció pues súper ganador. Pues y surgió así de ellas y yo creo que hay algo que podemos seguir hablando de perreo más allá de comprenderlo, de escribirlo, que es digamos lo que yo hago. Yo creo que nos debemos algo como gente que perrea y es hablar de qué cosas queremos seguir fortaleciendo y qué cosas son delicadas y merecen nuestra atención dentro de los perreaderos. Por ejemplo, cada vez la cooptación del erotismo para volverlo un producto por parte de las discotecas es algo que, pues, digamos, las mujeres y las personas en general que van a perrear podrían poner límites frente a eso, ¿cierto? Las discotecas de no utilizar su imagen o los videos para comercializar, sino para quizás otros fines, pero no fines comerciales, porque eso atrae públicos, por ejemplo, el público extranjero siente, pues cuando ve una experiencia de perreo sienten que es una experiencia sexual donde hay como una especie de ofrecimiento de la mujer. Cuando una persona no entiende los códigos de esa interacción, malinterpreta, como antes en el siglo XIX, siglo XX, algunas personas interpretaban que tocarse la mano y acercar el vientre entre una pareja pues era prácticamente que se regalaron y que había un encuentro sexual. Quien no entiende los códigos del baile y el lenguaje que hay ahí, pues malinterpreta a partir de su precaria, mentira. También de la cultura, sí, de las diferencias culturales. Sí, de esas diferencias culturales, entonces quizás como Medellín cada vez está viendo más una llegada masiva de turistas, hay que cuidar un poco la experiencia del significado del perreo, porque si no termina tergiversándose y terminamos dejando de perrear para evitar que se malinterprete, cosa que sería una tragedia. Una tragedia totalmente.
Bueno, muchísimas gracias, Gracias por a ustedes por la compartir este invitación. espacio. El público tiene dos preguntas. El público tiene Sí. dos preguntas, Cierto, ok, el vamos a público. escuchar dos preguntas del público. Y es también para Gaby y para Luisa. Entonces, Sí. la primera pregunta es pensada también en lo que es la academia y estas situaciones, experiencias del terreo desde lo machista que es a veces la mirada, ¿cierto? ¿Cuáles fueron como las principales críticas que tú dices como que pues esto es tan absurdo que te hacen en la academia sobre tu investigación? Y también ya la segunda pregunta es el top 3 de himnos del perreo aquí en Medellín para Gaby y para Luisa. Gaby, eso se le gusta. Ay, no, la más difícil para mí, no. Pues ve, cuando yo hice la defensa de mi tesis, como que se empezó a volver viral. Pues digo viral en mis dimensiones, ¿cierto? Porque hay cosas que sí son así súper virales, pero en mis dimensiones fue como que, ¿qué? O sea, ¿esto por qué se regó tanto? Y yo ahí, pues recibí muchísimas críticas, insultos, ¿cierto? Me dijeron que en realidad debía quedarme en la cocina, que era una basura de investigación. O sea, muchas personas decían que esa investigación era una basura. Y entiendo que a muchas personas les pueda parecer eso. Pues a mí también hay cosas que me parecen como yo no habría hecho eso, o a lo que llegó yo no estoy de acuerdo, o lo que sea. Pero si hay algo, y yo interpreto que hay, o sea, es que investigar con rigor académico y en digamos, la más alta formación que tenemos hoy, que es un doctorado, investigar algo que consideramos banal, que debe ser criticado más que complejizado, que debe ser más vigilado que comprendido, o en ocasiones exaltado, que es lo que en alguna medida yo con algunas de las cosas que hago en mi investigación pues se puede leer así, ¿cierto? Eso tiene una riqueza, tiene un valor social. Para las personas eso era como un poco de un choque de mundos morales, ¿cierto? Si se supone que la ciencia lo que dice es lo que es bueno o lo que nos hace bien, lo que nos va a alargar la vida o lo que trae progreso y desarrollo, ¿cómo así que la ciencia va a decir algo como que va a exaltar una cosa que yo considero degrada a la sociedad? Que nunca pues me lo dieron así las personas de mi formación doctoral, que yo recibí pues un acompañamiento de primer nivel para mí, pero con mis compañeros sí estaba la discusión, ¿cómo así? ¿Vos por qué estás diciendo eso? Si no sé, o sea, muchas cosas que vemos con los jóvenes creemos que es el reggaetón el causante. Entonces yo tuve como muchas discusiones de ese tipo en mi formación doctoral, y finalmente cuando se volvió pues viral lo recibí en odios sintéticos de un comentario, pero creo que tiene que ver con eso, ¿cierto? Con investigar en profundidad una cosa que consideramos que no puede ser ni investigada, ni exaltada, ni complejizada, sino solo juzgada, criticada y vigilada, como que se haga eso y que lo hagan además en una formación así. Pues una señora me escribió que yo era una vergüenza para la academia, y yo le decía, pues yo no sentí que fuera una vergüenza, de pronto te avergüenza a ti que yo haya hecho esa investigación, pero mis jurados consideraron que mi tesis era meritoria, pues no los vi muy avergonzados. No, y sobre todo añadiendo lo que dices, que sea una mujer quien decida realizar como ese tipo de investigaciones, que también pues tienen todo este temática de la sensualidad, de lo erótico, o sea que dentro de la sociedad también es como toda una cuestión de que las mujeres nos apoderemos o apropiemos de estos temas, ¿cierto? Entonces supongo que pues también la crítica también puede estar un poco ligada ahí al género, de alguna manera. Total. Respecto a la segunda pregunta, las 3 canciones himno de la ciudad, la verdad yo creo que son de las viejitas. Ajá. O sea, yo creo que el perreo como más, o sea, tú decías que no hay una forma como tradicional de perrear, pero yo siento que el perreo como en su máximo esplendor erótico está muy asociado a las canciones viejitas, al reggaetón viejito. Yo diría que serían como Caliente de Checa, Movimiento de Cadera, que yo creo que eso es como súper, y la última te la dejo a ti. La Groupie, que es el himno en esta ciudad.
Total, definitivamente. Pero esa es como más de en grupo, ¿no? Esa es una Sí, dinámica sí, a en la grupo. gente le gusta. A la gente le gusta. Eso lo denomino cantarla perreo a todo lúdico. pulmón. Perreo lúdico se llama esa modalidad. Bueno, para ahondar un poquito más como en esos términos académicos, la tesis Lean de la Luisa, lean la tesis. O esperen el libro que es más o esperen amañador el libro. quizás. Ujú. Bueno, profe Luisa, muchas Ay, gracias por a el ustedes, me espacio, encanta. bienvenida siempre aquí y gracias a nuestra audiencia por conectarse. Esperen el próximo episodio de Rara Vez.